El Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Con ustedes, Nancy Alfaro, con Whip of Wisdom Ministries. Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio este fin de semana. Y sabemos que todos estamos peleando en gigantes. A mí me ha tocado últimamente pelear gigantes en el área de la salud. Y cuando yo estaba hablando con el Señor, y escuché muy claramente de parte de Dios esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Y me dice el Señor, el gigante que hay en ti es más grande que el gigante que tienes al frente de ti. Y eso lo escuché tan claramente. Y aquí les tengo una fotico porque enseguida mi mente se transportó a la historia de David y de Goliat. Así que hoy vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 17, y nos vamos a pasear por esta historia poderosa, que ya tú te la conoces, pero que es necesario sacarle el juguito, porque creo que hay un mensaje poderoso para ti y para mí en esta hora. Hoy me pregunto y te digo, ¿con qué gigantes estás luchando hoy? ¿Qué ha venido contra ti que sientes que es demasiado grande, demasiado doloroso, demasiado difícil, demasiado complejo? La respuesta, mi amado, es simple. No hay gigante más grande que el gigante que vive en ti. Y ese gigante es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Jesús, nuestro Dios amado, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová El Shaddai, el proveedor de todo. Ese es el Jehová que vive en ti, en mí, aleluya. Y quiero pasearme por 6 principios en que vamos a conseguir en esta historia en Primera de Samuel. Y quiero decirte, lo primero es que debes entender que los gigantes que vienen a tu vida no tienen ningún problema para mostrar cuán grandes son. Sí, mis amados, Satanás va a utilizar estos gigantes como una forma de intimidarte. Todos ustedes, ¿verdad? Ya están familiarizados quizás con el tema de David y de Goliat, pero lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta cómo es que estos gigantes que vienen a tu vida, y en este caso lo vamos a personificar en esta historia con el gigante Goliat, y nosotros vamos a tomar la posición de David, porque David es hijo de Dios y David en esta historia representa al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Leamos en 1 Samuel 17 del 4 al 10 y dice, entonces Goliat, un campeón filisteo de Gab, salió de las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Recuerden, Israel es el pueblo de Dios. Decía, medía más de 9 pies de altura. Yo mido 5 pies, 5 pies, sí, 5'1". Él medía 9 pies, imagínate, casi el doble de mi tamaño. Y dice, llevaba un yelmo de bronce y su cota de malla de bronce pesaba 125 libras. Llevaba también una armadura de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce en el hombro. Y dice en el versículo 7, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como la viga de un tejedor, rematada con una punta de lanza de hierro que pesaba 15 libras. Su escudero caminaba delante de él con un escudo. O sea, imagínense esto, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Este hombre era un gigante y llevaba un viaje de cosas arriba de él que eran tan pesadas y él las llevaba como si nada. Y para completar tenía un escudero delante de él que llevaba también ese escudo. Y dice, Goliat se puso de pie y gritó una burla a los israelitas. ¿Por qué están todos saliendo a pelear? Él llamó. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes son los siervos de Saúl. Y lo dice como a manera despectiva. Ustedes son los siervos de Saúl. Como cuando el enemigo viene a ti y te dice, y tú lo que eres es un hijo de Dios. Como que si es gran cosa. Así como que si eso no importa. Y ahí es donde el valor más grande está en la vida de nosotros, ser siervos del Dios viviente.
y dice, elija un hombre para que venga aquí y luche contra mí. Si me mata, entonces seremos tus esclavos. Pero si lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Desafío hoy a los ejércitos de Israel, envíame a un hombre que luche contra mí. Te digo a ti, ¿qué es lo que está haciendo aquí Goliat? Goliat está desafiando al pueblo de Dios, los está intimidando, los está sonsacando. Y quiero que sepas que de esta manera los enemigos, los gigantes de tu vida van a venir a intimidarte, van a venir a burlarse, van a venir a decirte que no puedes, van a querer debilitarte. Porque como te dije en mi punto número 1, los gigantes, ¿verdad? Decíamos que en el 1 era el gigante. Entiende que los gigantes en tu vida no van a tener ningún problema demostrándote qué tan grandes son, porque ellos se van a decir, yo soy grande, yo sí puedo, tienen esa seguridad. Así que si tú te estás viendo ahorita en medio de una guerra con un gigante y tú estás diciendo, pero es que Dios son tan grandes, pero es que Dios, el reporte del doctor es tan negativo, pero es que Dios, no tengo nada en la cuenta del banco, pero es que Dios, me botaron de mi trabajo, y tú crees que eso es enorme y grande. Quiero que te enfoques en la grandeza del Dios que vive dentro de ti. Ahora, fíjate qué más nos dice las escrituras que hacía Goliat. Goliat dice en 1 Samuel 17:16, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Estos fueron 40 días y 40 noches de este gigante mañana y tarde fastidiando al pueblo de Israel. Y a veces nosotros en un día queremos tirar la toalla. Porque esto me lleva a mi segundo punto. Los gigantes en tu vida serán ruidosos, persistentes y gritarán y no se darán por vencidos. Esa es la característica de un gigante. Así es que obra Satanás. Entonces tú tienes que saber que cuando vienen cosas en contra de ti, que ellos vienen con un propósito macabro, un propósito de parte de Satanás, pero el Dios que tenemos dentro de nosotros, él ya se la sabe toda. A él no le sorprende nada de esto, ya él te capacitó, ya él puso todo en ti para tú poder pelear ese gigante. Amén. Primera de Samuel, vamos a buscar aquí, Primera de Samuel 17:26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin de su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Oye, aquí ya yo estoy viendo un David con una actitud y un poder, porque él dice, mira, ese filisteo vendrá aquí a echárselas todas sus ínfulas y a decir todo lo que él es. Pero ¿cómo se le ocurre el desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Aquí estamos viendo un David posicionado, no en lo que como él se veía, David estaba viendo dentro de él, David estaba viendo quién estaba con él. Y eso es como nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, tú no veas tu condición, tú no veas tu problema, tú no veas tu debilidad, tú no veas lo que te falta, tú lo que tienes que ver es el que está dentro de ti. Eso me lleva a mi tercer punto. Cuando conoces al gigante que vive en ti, los gigantes que tienes frente a ti no son nada. No son nada porque nada se compara a la grandeza de nuestro Dios. Leamos en 1 Samuel 17 del 32 al 40. Este es ahora David y quiero que veas la actitud de David, ¿verdad? Frente a Saúl le dice, no se preocupe por este filisteo. Le dijo a Saúl, David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Saúl le dice, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Ahora, fíjate aquí, ¿qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros como cristianos? Nos paramos con aquella fuerza y aquella fe, ¿y qué pasa?
se nos levanta otro gigante, y en este caso ahora es Saúl, que también está diciéndole a él, pero es que David, tú no te ves, mira qué chiquito tú eres, tú no ves que este hombre es un hombre de guerra, él es experimentado en estas cosas, y tú no tienes nada de esa experiencia. Porque, amadito, amado hermano, tienes que saber que cuando el gigante se levanta, se va a levantar esa oposición. Y dice entonces, aquí dice, sigamos leyendo, dice, no hay forma de que puedas pelear con este filisteo y ganarle, eres tan solo un muchacho. Ok, David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león, un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. O sea, aquí David está diciendo, oye, espérate un momentico, yo sí tengo experiencia. Y está hablando, ¿verdad? ¿De cuál es la experiencia que él tiene? Para que dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo esto. Le dijo Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa del pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. ¿Qué yo veo aquí de la historia muy bonita? Es que el gigante viene con todas estas armaduras. Pero fíjate que David, aunque se quiso poner la armadura para verse como un gigante, David reconoció, es que de ahí no es que viene mi fuerza. Y David fue tal cual como él era un pastor. Y fíjate que él toma sus piedritas, su bolsita de pastor, su vara, porque ¿qué estaba haciendo David con ese gesto? Él decía, yo no voy a perder mi identidad. ¿Sabes? Yo creo que aquí, y por eso nos lo ponen en la Biblia, es para ver que primero que David no estaba yendo con sus propias fuerzas, pero David tampoco estaba perdiendo su identidad, quien Dios lo hizo. Si Dios lo hizo a él pastor, él no iba a perder su identidad por la batalla que estaba peleando. Y muchas veces, amado, y esto es algo que el Espíritu me lo está dando ahorita, esto no está en mis notas, pero a veces, amados, perdemos la identidad de quienes somos porque el problema te deja cansado y se te olvida quién tú eres. Se te olvida, tratas tanto de ser como alguien más. He visto tantas veces parejas, ¿verdad? Donde hay un caso de adulterio y donde ahora la esposa trata de parecerse a la mujer con quien el esposo le fue infiel. O de repente es en un trabajo y tú tratas de parecerte a aquella que ha ido subiendo puestos y tú tratas de comportarte de una manera diferente para llamar la atención y eso no es lo que Dios te pide frente a la prueba. No pierdas quien tú eres, ¿ok? Ahora, número 4, pelea contra los gigantes. El pelear contra los gigantes no tiene que ver contigo, sino con el que vive dentro de ti. No era lo que David iba a hacer por sus propias fuerzas. Él no necesitaba parecerse a Goliat. Él no necesitaba parecerse a un guerrero. Él simplemente era David, un David que confía en Dios. Así como yo digo hoy, yo soy simplemente una Nancy que confía en Dios, porque de ahí es donde viene mi poder, de que yo confío en mi Dios. Amén. Primera de Samuel 17, del 41 al 44, dice así: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy un perro
le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré de tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Porque ¿sabes qué? Es que me lleva eso a mi quinto punto. Es que tú debes esperar oposición. Fíjate, cuando dice que Goliat caminaba hacia David con su escudero, y en la versión en inglés dice que David corrió hacia Goliat, lo que me muestra a mí una reacción de David de decir, yo no te tengo miedo. Una reacción de David de decir, yo no me tengo que esconder de ti. Yo no tengo que temer a lo que me dijo el doctor. Yo no tengo que temer a la pareja que perdí o al trabajo que perdí. No le debo de temer a que de repente no hay nada en mi nevera, ¿sabes? Y lo que tienes que hacer es enfrentarlo y saber que va a venir oposición. Entonces, primera de Samuel 17, 45 al 50, dice, David le responde al filisteo. Mira lo importante de cómo responder a un gigante. Recuerda cómo hablaba el filisteo. El filisteo hablaba con palabras ofensivas, hablaba con burla, hablaba con maldición. Pero mira cómo le habla David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla del Señor esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Mira qué poderoso. Aquí yo veo a un David profetizando a lo que él ya sabe en su corazón que pasará. Esto es antes de la pelea, esto es en medio de la batalla, antes de que se enfrenten el uno al otro. Lo primero que hizo David fue agarrar la espada, que es la palabra de Dios, y comenzó a profetizar. Recuerden el estudio del poder de la palabra de Dios. De cuando estaba paralítica, yo comenzaba a decirle a mi cuerpo que se sometiera a la palabra y declaraba la palabra de Dios. Eso es lo mismo que está haciendo aquí David. Así se pelean con los gigantes. A los gigantes no se pelea, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, así no se pelea un gigante. Un gigante se pelea con la palabra de Dios en mano. Un gigante, ni siquiera en mano, en el corazón, en la boca, que lo creas. Tienes que creerle a Dios en todas sus promesas, absolutamente todas. Fíjate que dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse contra él. Aquí está donde lo había leído en el inglés. Él fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa del pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí a Goliat, se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y dice, así triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Ay, amado, estoy aquí para decirte el número 6 para cerrar, que debes pararte firme, no huyas y abraza las promesas de Dios y mira lo que Dios hará a través de ti. Tú estás viendo estos gigantes en tu vida y tú estás diciendo, pero es que no tengo dinero, no tengo salud, a mí nadie me quiere, me siento sola, estoy deprimida, estoy enferma. Y Dios te dice a ti, no, 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 deja de ver que no es con espada que tú vas a venir. No es con lo que tú tengas que vas a venir, sino con aquel que vive dentro de ti. Tú no necesitas más nada, tú necesitas solo a Dios. Siempre vamos a tener gigantes en nuestras vidas. Gigantes que van a venir para confrontarte, para intimidarte, para preocuparte. Pero sabes que Dios es más que capaz de luchar contra los gigantes en tu vida. Él solo necesita que confíes en Él
y que creas en su palabra. Dios te bendiga mucho en esta noche. Te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que escuches este mensaje y muchos otros en inglés y en español. Comparte con tus familiares y tus amigos y deja que la palabra de Dios se siga profetizando y proclamando en todos los rincones de la tierra. Dios te bendiga mucho, los amo en el amor del Señor y nos vemos la semana que viene.